Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 16 de abril de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué ha pasado con la llamada Operación Orión? La operación que lanzó Trump en grande escala sobre el Mar Caribe para interceptar todas las embarcaciones y las aeronaves que pudieran llevar cocaína a los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con ella? Nos hablará la senadora Paola Holguín. Nunca como ahora dependemos de nuestros campesinos. Nunca, siempre hemos dependido de ellos, pero teníamos la alternativa de las importaciones, una alternativa cada vez más lejano y distante. ¿Qué produce Colombia? ¿Qué no produce Colombia? ¿Cómo están trabajando los agricultores en estas condiciones de crisis? Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Asociación de la Sociedad de Agricultores de Colombia, nos lo contará. Increíble. Se roban la plata de la comida de los más pobres. Esto es inaudito, en el Tolima también está pasando. Estaremos con el representante Ricardo Ferro tratando ese tema. Nos parece que es hora de conocer el diagnóstico de Petro, ¿no? Porque creamos que vaya a pasar nada distinto de lo que sabemos que va a pasar. Pero ya era hora de que en Cuba hubieran contado cuál fue el resultado de la biopsia que le hicieron después de la intervención quirúrgica, que no fue tal, por supuesto, no hubo intervención quirúrgica, simple procedimiento médico para averiguar, como por quinta vez, si tenía o no tenía cáncer. La propuesta debe reducir el Congreso, esa era la propuesta del referendo del año 2002 a 2003. Eso pues tenía todas las posibilidades de cambiar la historia del Congreso de la República, ser un Congreso mucho más pequeño y mucho más eficaz. Y no es el problema de cuánto dinero se ahorre, 330.000 millones de pesos, sino cuánto gana una democracia más representativa, una democracia más eficaz, donde se supongan que vayan las personas más habilitadas y más capaces para representar sus regiones y el interés nacional. No es momento para reformas tributarias, lo dijo el presidente Duque, en clara referencia a algunas declaraciones que por lo menos se le atribuyen al ministro Carrasquilla. En estos momentos como estamos, y tú cortando orejas, Pedro, ¿reforma tributaria a estas alturas? El decreto de excarcelación. Ayer le oíamos a la ministra de Justicia unas declaraciones más que pobretonas, pero indicando que con ese decreto podían salir de la cárcel 4.000 personas. Algunos dicen que hasta 10.000. ¿Cómo y por dónde y a qué horas y qué es lo que va a pasar? Si había coronavirus en las cárceles, ya están invadidos de coronavirus mientras palos van y vienen. La ministra no sabe dónde está parada. La situación de las pequeñas empresas. Bueno, vamos a ver, las cámaras de comercio hicieron una encuesta, ni una palabrita nueva. El señor Nicolás Uribe pues se ha desdibujado enormemente y no dice cosa nueva. La situación de las medianas y de las pequeñas empresas es dramática. El gobierno dictó un paquete de medidas en la tarde de ayer. No ha habido tiempo de estudiarlas a fondo, por supuesto, pero no vemos por ninguna parte el decreto que le permitiría a los bancos otorgar créditos con una garantía 100% de la nación para que efectivamente las pequeñas y las medianas empresas puedan sobrevivir y pagar la nómina. Ayer fue día de nómina. Nos preguntamos, ¿cuántos trabajadores colombianos se quedaron ayer sin su quincena? Ayer hubo combate entre las FARC y el ELN en el Cauca.
Están peleando por el botín, ellos siguen peleando por lo que les interesa, que es la cocaína. Otra cosa no les importa. En Pereira hay 10 trabajadores de la salud que están contagiados en un hospital o en una clínica. Y en Santa Marta, 24. Han muerto otros 2 médicos en la ciudad de Cali. Ya van 4 médicos que hemos perdido por el coronavirus, por el COVID-19. Elevamos una oración al cielo porque Dios los tenga en su santa gloria como se merece. 42 liberados de la cárcel de Villavicencio estaban en contacto con los 15 contagiados. Eso lo denuncia el alcalde de Villavicencio. Los cheques de estímulo en los Estados Unidos deben llevar la firma de Trump. Y eso es lo que ha demorado las cosas porque ese procedimiento, por automatizado que sea, toma tiempo. Son muchos centenares de miles de cheques y eso se está demorando. Vamos a ver qué nos dice Cristina Londoño desde esa nación. Ayer hubo un rebote de número de infectados en España, baja número de muertos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es que efectivamente hay un rebrote o es que están llevando mejor las cuentas? Vaya uno a saberlo. Como en Colombia, por ejemplo. No tenemos ni idea cuáles son los exámenes de coronavirus que se están haciendo entre la población para que tengamos una idea aproximada de cuál es el número de contagiados y de enfermos que hay en este país. La crisis de la gasolina en Venezuela. Ayer en Valencia, estado de Carabobo, se producían espectáculos realmente inconcebibles para el país del mundo que tiene las mayores reservas petroleras comprobadas. Ayer hubo apoyo al alcalde de Cartagena. La gente salió a los balcones y a cacerolazo limpio censuró al consejo y apoyó al alcalde de Cartagena. Lástima que el alcalde haya perdido los estribos y se haya expresado de manera como no se expresa una persona decente en ninguna circunstancia. Sabemos que están regresando a Colombia colombianos de varios países. La pregunta es, ¿habrá un aislamiento real de esas personas? ¿Dónde se están quedando? ¿O simplemente el aislamiento consiste en que ellas dicen que se van a portar bien? Ya tuvimos el ejemplo de España. ¿Lo vamos a multiplicar? ¿Lo vamos a repetir? En Argelia, Cauca, fueron neutralizados 8 bandidos de las FARC. Caen todas las bolsas en el día de ayer. Cayó el petróleo, pero subió el café hasta 1,21. Ya llega la cosecha cafetera, hay que recogerla, hay que salvar el campo colombiano. En elecciones en Corea tuvo un triunfo aplastante el partido de gobierno de Moon. La gente en Corea reconoce el trabajo inmenso que ha hecho Moon para combatir el COVID-19. La congelación de los fondos de la Organización Mundial de la Salud por parte de Trump. Digamos la verdad, ese señor director de la OMS es un comunista del norte del África, eso está claro, muy amigo de los chinos, eso también está claro. Pero bueno, hay que ver uno de qué palo se agarra. Las Naciones Unidas en general están dominadas por la extrema izquierda. Las naciones de derecha se dejaron imponer unas mayorías, lo que funciona en la Organización Mundial de la Salud y lo que funciona en muchas otras organizaciones de las Naciones Unidas. Aquí en Colombia nos mandan una partida de mamertos, amigos de las FARC, a que hablen de la paz de Colombia. La mitad de los guatemaltecos que regresan de Estados Unidos tienen coronavirus, lo dice el ministro de Salud de Guatemala. El Fondo Monetario Internacional insiste en que viene la mayor recesión económica desde el año de 1929. Ya nos estamos acomodando psicológicamente a esa realidad. Buques de guerra de Irán hostigaron otros de guerra de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. En Nueva York,
se estabiliza el número de casos de COVID-19. Pero aunque el gobernador ha debido decir, o ha podido decir mejor, que suspende los contratos temporales que se habían celebrado para servir en los hospitales, de todas maneras la situación de Nueva York sigue siendo crítica. 214.639 contagiados y 11.620 muertos. En la Florida, Estados Unidos, se sigue hablando de un distanciamiento en lo que queda del año, y en Los Ángeles se advierte que no habrá concentraciones ni eventos antes de 2021. Lo que son los espectáculos culturales y deportivos y las reuniones de grandes masas, esas se quedaron para mucho más adelante. Arabia Saudita decreta cese de hostilidades en Yemen por motivo del coronavirus. La caída de ventas al total de los Estados Unidos en el mes de marzo fue la más grande de su historia, menos 8.7%. No hay nadie que esté comprando cosas al detal distinto de las estrictamente necesarias, es decir, medicamentos y comida, por supuesto. Nada más. Abril será peor, sin duda. Elizabeth Warren, la antigua competidora de Joe Biden, también adhiere a una candidatura muy desteñida, porque pues no hay mucha gente que tenga arrestos para una campaña política en este momento en los Estados Unidos. En San Francisco, California, un albergue para habitantes de la calle fue examinado. 92 infectados y 10 trabajadores de ese lugar también con el COVID-19. Y en Hoy en la Historia, en un día como hoy, en el año de 1818, por poquísimo, no termina la independencia de América. Bolívar casi cae asesinado en Rincón de los Toros. En un día como hoy, en el año de 1818, contaremos esa historia impresionante. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles y en los computadores a través de TuneIn. Allí nos encuentran como La Hora de la Verdad. También pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube, o pueden hacerlo también a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. También pueden sintonizarnos a través del Clásico Radio, a través de las frecuencias de Radio Red de RCN, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Se enlaza con nosotros también la señal de Radio Sabana de Sincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que ahora también tenemos nuestro contenido, todo el contenido del programa, a través de diferentes plataformas de distribución de podcasts. Estamos a través de 9 plataformas en este momento. Principalmente estamos en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. No olviden que los oyentes de La Hora de la Verdad son lo más importante para nosotros. Con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter, nuestra cuenta es @Hora de la Verdad, o también pueden hacerlo a través de Instagram, en donde nuestra cuenta es @La Hora de la Verdad oficial, o a través de Facebook, y estamos siempre muy pendientes de sus comentarios. También estamos pendientes de los comentarios que nos hacen a través de nuestro chat en la página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. En Colombia son las 6 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con las noticias, con las más importantes del momento. Aprovecha el tiempo para compartir en familia, para leer, para cocinar, para descansar, pero sobre todo para escuchar La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Sabes que te quiero intensamente, con un cariño grande que no cabe ya en mí. Tú lo sabes y lo ves
sabes perfectamente que es inútil guardar por más tiempo este amor, por el miedo de amar. Nada dice en verdad con que digas que nunca has querido. Si sé bien que es ahora y aquí nada. Si sé bien que es amor lo que existe en los dos, no finjamos ya más. El gran Víctor Hugo Ayala interpreta de Ramón Toraya Tú lo sabes. Con esa canción hermosísima saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy hay gran expectativa aquí en Estados Unidos. El presidente Trump va a tener una videoconferencia con los 50 gobernadores y esperamos como resultado una guía con recomendaciones para la reapertura del país. El presidente adelantó ayer que hay algunos estados que estarían listos para reabrir antes del 1 de mayo. Otros más tarde, va a ser por tandas, de manera pausada. Él había dicho que quería una reapertura en un gran bang, en una explosión, pero ha estado siguiendo recomendaciones y entonces ahora se habla de una reapertura escalonada, sobre todo en 9 estados del país, por ejemplo, en donde se están registrando menos de 1,000 casos. Esto obviamente también ha sido criticado por algunos expertos que dicen que no estamos listos, pero también en el marco de una gran desesperación. Por ejemplo, en Michigan ayer se vieron protestas de personas desesperadas porque quieren regresar a trabajar, porque no aguantan más, porque el sacrificio económico de verdad que tiene ahorcadas a muchísimas familias. Otras noticias, el secretario de Estado, Mike Pompeo, está confirmando que está bajo investigación si el coronavirus COVID-19 salió de un laboratorio, de un instituto de virología en Wuhan, China, y no de un mercado donde estaban vendiendo carne de murciélago y de otros animales exóticos, que era la versión número 1. El presidente Trump también pareció confirmarlo ayer en una conferencia de prensa. Dijo que se oye cada vez más sobre el tema de que haya salido de un laboratorio chino, pero dijo que no quería dar más detalles. Y el presidente Trump ha estado definitivamente corto de paciencia, está en plan de batalla. Una de las batallas más grandes que tiene en este momento es contra la Organización Mundial de Salud. Anunció que le suspende los fondos a ese organismo internacional porque dice que es China-céntrico, que se ha dedicado a defender a China y no al mundo entero en esta crisis, y que por las fallas de la Organización Mundial de Salud pues han muerto miles y miles de personas. China, por ejemplo, para que tengan una idea, le aporta $40 millones a esta organización al año. Estados Unidos entre 400 y 500 millones de dólares al año. El presidente Trump dice, por ejemplo, cita como uno de los ejemplos, que cuando él decidió cerrarle las puertas a los vuelos de China aquí en Estados Unidos, la Organización Mundial de Salud se quejó, que la Organización Mundial de Salud no investigó a tiempo lo que estaba pasando con el virus en China, que no logró entrada, que no condenó lo que estaba haciendo ese país para detener el contagio del resto del mundo. La Organización Mundial de Salud, bueno, sabemos que ha dicho que esto es algo desafortunado y está pidiendo que Estados Unidos reconsidere, y asegura que claramente no es el momento. Es un organismo en el que dependen muchísimas naciones pobres del mundo que necesitan la ayuda de este organismo, pero el presidente Trump, en momentos en que la economía de los Estados Unidos está débil, en que se necesita tanto el dinero acá, pues dice que no va a estarle dando a un organismo que claramente no tiene en su misión más importante los intereses de todo el mundo, sino más que todo de China, en un momento en que se está cuestionando tanto la manera en que reaccionó ese país. En otras noticias positivas les cuento que ya empezaron a llegar en Estados Unidos los cheques a las personas que ganan menos de $75,000 al año, $1,200 por persona, $500 por cada hijo que tengan, y que también el
este fondo inicial de 350.000 millones de dólares para préstamos que se perdonarían a los pequeños negocios, pues se acabó. Y hay tremendo debate en el Congreso para un segundo paquete de asistencia de 250.000 millones de dólares. Pero ayer el presidente también la emprendió contra el Congreso, amenazó con una medida drástica, con cerrar el Congreso, porque dice que le tienen congelado las confirmaciones de una cantidad de funcionarios públicos que él necesita en el momento de la crisis y que los demócratas se niegan a confirmarle, a permitir que se unan estas personas a las que ha nombrado a su gabinete. Esta medida sería totalmente inusual, no se ha visto antes, no sabemos cómo sería, pero el presidente dice que está desesperado porque no lo dejan gobernar. Es lo que tengo por el momento, con una gran expectativa a ver cómo serían estos primeros pasos de reapertura hoy, y regreso contigo, papi. Bueno, nosotros tenemos también esa gran expectativa. ¿Cómo va a reabrirse la vida normal en los Estados Unidos? ¿A qué ritmo? ¿Con qué criterios? ¿Con cuáles efectos? Ya lo veremos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pasó la quincena y los micro, pequeños y medianos empresarios se quedaron esperando ese decreto mediante el cual se deben materializar los anuncios del gobierno nacional, a través de los que se plantea un salvavidas para la nómina de esas empresas, de la que dependen más de 17 millones de personas de manera directa en la nómina, como nos lo contaba ayer a través de estos micrófonos la presidenta de ACOPI, esa agremiación de estas empresas, pues que están desesperadas en estos momentos para resolver el problema de las nóminas. Los anuncios se siguen haciendo. Anoche hizo énfasis en ellos el presidente de la República, Iván Duque, de manera conjunta con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quienes insistieron en las 3 líneas de crédito para las cuales el gobierno hará disponibles 16 billones de pesos en garantías. Una línea de crédito contaría con garantías por 12 billones de pesos para nóminas. No se trata de 12 billones que ponga directamente el gobierno para los créditos, sino que son garantías de los mismos para la banca del primer piso a la que deben acudir los empresarios. Garantías que en este caso cubren hasta el 90% de cada crédito, pero los bancos, y ahí está el quid del asunto, deben asumir el riesgo del 10% restante, un riesgo que fácilmente puede alcanzar el billón o billón y medio de pesos y que los bancos quizá no estén dispuestos a asumir prestando el dinero de los ahorradores. Otra línea de crédito que se anuncia, pero que también se trata en realidad de garantías, alcanza un monto de 3 billones de pesos para capital de trabajo de las MIPYMES, y en esta se reduce la garantía al 80%. Es decir, los bancos deben asumir un 20% del riesgo según la propuesta que hace el gobierno nacional. La tercera línea de crédito que se anuncia, también con una garantía del 80%, va dirigida a los independientes. Y para esta línea de crédito o para estas garantías se cuenta con 1 billón de pesos. Pero anuncios, solo anuncios, porque aún no se concretan, no se ven reflejados en los 30 decretos, muchos de ellos con fuerza de ley que fueron expedidos el día de ayer en la Casa de Nariño, y ya veremos si el gobierno nacional logra sacar este decreto adelante más pronto que tarde, porque de nuevo, pasó la quincena, tenemos noticia ya confirmada de empresas que buscaron créditos para pagar la nómina ayer y no lograron acceder a esos créditos. Esto ante la falta precisamente de un decreto y ante la falta de ese 10 o 20% de garantías para los bancos, que muchos de ellos pues no se animan a asumir o a brindar los créditos si no está cubierto el 100% de la garantía. Ya veremos cómo se implementa esto y si al menos de aquí a fin de mes estarán o no disponibles esos 16 billones de pesos para que se irrigue liquidez para las nóminas de más de 17 millones de personas en el país. Las nóminas no se pagan con decretos del gobierno, ¿no? Se pagan con plata. Hay que llevar esos decretos del gobierno a la realidad y los bancos tienen que hacer el otorgamiento de créditos, cómo, en qué condiciones, con qué garantía suficiente, con qué nivel de riesgos están dispuestos los bancos a trabajar. Son preguntas que por ahora se pierden en el vacío, se siguen perdiendo en el vacío, lamentablemente. Tatiana Guerrero.
Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. La cifra oficial de personas infectadas en el mundo por el coronavirus COVID-19 superó los 2 millones, con la cifra de casos activos de más de 1.400.000. El número de recuperados es de 518.600 personas y el número de personas que han muerto por este virus es de 137.666. Europa se mantiene como la región más afectada con cerca de 1 millón de casos, seguida de América con más de 700.000. Mientras que África, la zona por ahora con menos casos reportados, ya tiene más de 10.000 infectados. Estados Unidos, España, Italia, Alemania y Francia son en ese orden los países más afectados por número de casos y muertos a nivel mundial. Luego de una reunión virtual del G20, este acordó suspender el pago de la deuda de los países más pobres hasta finales del año, todo esto en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. El G20 señaló que el acuerdo, aplaudido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fue aprobado por el Club de París de grandes acreedores. Además, el G20 también invitó a los acreedores privados a unirse a esta iniciativa. Entre tanto, y tras más de un mes de ausencia, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este miércoles en televisión. Ortega defendió la estrategia que ha adoptado su gobierno y, según dijo, le ha permitido contener el brote del virus en tan solo 9 casos con un solo fallecido. Debemos recordar que ese país hasta el momento no ha tomado medidas de contención como cuarentenas y el cierre de fronteras. Ya veremos qué pasa de verdad en Nicaragua, lo que está pasando en el mundo. Que le digan a un deudor que no puede pagar que no pague, pues es un alivio emocional, pero no cambia la realidad. La realidad es que los deudores no tienen con qué pagar, ni los países pobres, ni la gente pobre en los países ricos o pobres. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Luego de más de 20 días en los que ocurriera el intento de fuga de las cárceles con protestas que exigían una excarcelación en medio de la sobrepoblación, pues recordemos que hoy en Colombia, en los sitios de reclusión, hay cupo para unas 80.000 personas, pero en estos momentos tenemos 124.105 personas privadas de la libertad, en una condición de hacinamiento, porque pues hay 44.105 presos de más, que hacen inhumana cualquier cárcel en Colombia. Por fin, pues después de todo esto, se conoció el decreto 546 del 14 de abril del 2020 que por lo visto no generará mayor impacto para bajar esa cifra de hacinamiento de la que estamos hablando. De acuerdo con información oficial, desde el Ministerio de Justicia esperan que se logre la salida de por lo menos unos 4.000 presos, quienes de manera transitoria irán a sus casas por un término de hasta 6 meses, que es lo que prevé este decreto, el 546. ¿Quiénes van a poder acceder a esta medida de casa por cárcel transitoria? Personas que hayan cumplido 60 años de edad, que pueden postularse, madre gestante o con hijo menor de 3 años dentro de establecimientos penitenciarios, personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B, entre otros. Personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada de conformidad con la historia clínica que tenga interno y certificación expedida, oigan bien ustedes, por el Sistema General de Seguridad Social en Salud al que pertenezca. Vaya usted, haga la fila para que le hagan el examen entonces y usted pueda presentarlo. Personas condenadas o que se encuentren con medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos, condenados a penas privativas de la libertad hasta 5 años de prisión, quienes hayan cumplido el 40% de la pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario. Es importante aclarar que el decreto no contempla que no se procederá con detención domiciliaria o prisión domiciliaria transitorias cuando se trate de delitos como homicidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación o secuestro cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Sobre militares y temas de la confrontación en el conflicto, como le llaman en el decreto, quedan por fuera de esta posibilidad personas miembros de bandas organizadas, grupos armados organizados, personas que estén incursas en crímenes de guerra y todos los demás delitos que sean consecuencia del conflicto armado.
Pero bueno, digamos que se logra con éxito la excarcelación de 4.000 presos. ¿A qué hora los jueces van a poder expedir la salida de tantas personas? ¿Y a qué hora los exámenes de salud para determinar quiénes pueden salir? Son más las preguntas, doctor Fernando, que el resultado como consecuencia de esta excarcelación que pretenden hacer y que no será masiva y que obviamente no tocará en un pelo la cantidad de presos que tiene Colombia. Si usted tiene 124.105 en las cárceles y saca 4.000, ¿cuántos le quedan? Bueno, y los miembros de la fuerza pública seguirán encarcelados. Los de las FARC no seguirán encarcelados porque no están. Ya los amnistiaron y los indultaron todos desde la JEP, de manera que con ellos estas cosas ya no cuentan. ¿Qué le vamos a hacer? Santiago José Castro. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de la Hora de la Verdad. En una encuesta realizada por Confecámaras y cuyos resultados fueron compartidos el pasado 7 de abril, queda claro que el 93,8% de las 9.070 empresas encuestadas están de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el 84% indica que su negocio puede subsistir con recursos propios entre 1 y 2 meses. Importante resaltar que el 94,3% de las empresas encuestadas son microempresas. Más del 90% reportan una disminución en sus ventas desde que entraron en vigencia las medidas para enfrentar el COVID-19 y de estas, el 74,5% reportan una disminución de más del 50% en las ventas. Entre las medidas que consideran el gobierno debería priorizar para recuperar la economía, el 18,1% sugieren medidas tributarias, el 17,8% medidas de financiamiento. Es importante recordar que para entonces no se tenía claridad suficiente sobre la posible extensión de las medidas de cuarentena y no se habían publicado los informes sobre crecimiento económico negativo por encima. La incertidumbre ahora es mucho más grave a pesar de los anuncios del Banco de la República y los nuevos anuncios del gobierno. De hecho, ayer el presidente de la República expresó que no es momento de pensar en una reforma tributaria en contravía de lo que había sugerido el ministro de Hacienda. Por parte, el gerente del Banco de la República dijo que esperaban una reducción en las tasas de interés que cobran los bancos. En ese sentido, el Partido Conservador ha pedido al Banco Central una reducción adicional de 100 puntos básicos en la tasa, pasando de 3,75 a 2,5%. La clave, doctor Fernando, está en que pronto lleguen los créditos a intereses realmente bajos o a cero. De lo contrario, preparémonos para la quiebra de miles de empresas y por lo tanto la supresión de cientos de miles de puestos de trabajo. Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Y en un minuto estaremos con la senadora Paola Holguín hablando de la Operación Orión, la que se lanzó en el Mar Caribe en grande escala contra todas las embarcaciones de cualquier tipo que fuera que pudieran conducir droga hacia el norte, hacia México y los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad de la Operación Orión? Hablaremos con la senadora Paola Holguín en un minuto. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la Hora de la Verdad. En estos momentos de cuarentena en casa, la Hora de la Verdad te acompaña de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, con el exministro Fernando Londoño Hoyos. Senadora Paola Holguín, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para todo el equipo de La Hora de la Verdad y para los oyentes.